La comisión del caso Encuentro aprobó informe que recomienda juicio político contra el presidente Guillermo Lasso este 1 de marzo de 2023. Sin embargo, el documento no es vinculante ni para el Pleno de la Asamblea ni la Corte Constitucional. Este documento será socializado con los 137 asambleístas. Virgilio Saquicela, presidente del Parlamento, deberá incluir el debate sobre el documento y se espera que se discuta en el seno del Pleno el sábado 4 de marzo a las 8 horas. Dado ese encuentro, se desprenderá una resolución que para aprobarse necesita 70 votos. El trámite debe seguir su curso natural. Asambleísta hace el pedido de juicio político, recolectando 46 firmas que lo respalden, y Consejo de la Administración Legislativa conoce el pedido y en un plazo de 3 días hace la revisión. Gobierno rechazó el informe aprobado este 1 de marzo por la comisión del caso Encuentro, afirmando ser un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también a su antojo y conveniencia han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. El gobierno cree que la comisión se desvió de sus funciones y demostró que jamás les importó realmente la lucha contra la corrupción. Ministerio afirma que fue tal el rechazo político de la opinión pública a estas maliciosas intenciones que, cuando salió a la luz su borrador de informe que acusaba políticamente al presidente de traición a la patria, se vieron en la penosa obligación de votar retirar la causal. El presidente de la CONAIE indicó que si Guillermo Lasso aplica la muerte cruzada, habrá un nuevo paro nacional, pero mencionó que en este momento no sería adecuado para el país. ISA ratificó el pedido de renuncia del primer mandatario por incumplimiento de propuestas. Además, dijo que respetarán la sucesión presidencial establecida en la Constitución, pero mantendrán vigilante a la nueva gestión. También indicó que en caso de aplicar la muerte cruzada sí habrá un levantamiento a escala nacional, ya que con eso se intentaría acabar con la institucionalidad y la democracia. En un comunicado del Ministerio a cargo de la política, puntualiza que los legisladores tienen un claro afán desestabilizador, siendo el primer pronunciamiento oficial del gobierno tras la sesión en que se aprobó el informe que recomendaba el juicio político contra Lasso. El gobierno señala que en la comisión ocasional se ha podido presenciar un atentado a la razón y al sentido común. Asimismo, la comisión puntualiza como una de las acusaciones contra Lasso por traición a la patria como una figura de tipo penal. Eso provocó críticas en varios analistas, por lo que en la sesión del 1 de marzo resolvieron quitar esa parte del informe. El sábado 4 de marzo se reunirá el Pleno de la Asamblea para conocer informe aprobado por la comisión. Presidente Guillermo Lasso fue criticado por aparecer en fotografías sin su silla de ruedas, artefacto que usó en su reciente visita a Costa Rica. Aunque en la instantánea del primer mandatario parecería ya recuperado, la situación fue sacada de contexto. Muchos tildaron que Guillermo Lasso había mentido sobre su estado de salud, pero la Secretaría de Comunicación del presidente optó por tomar este riesgo para la fotografía oficial, ya que para su traslado sí estuvo acompañado de la silla de ruedas y un andador. Costa Rica y Ecuador firmaron este miércoles un acuerdo de asociación comercial que abarca el 90% de los productos que ambos países consideran como un hito histórico para la relación bilateral. Se ejecutaron más de 6 allanamientos en varios cantones de Manabí por presuntos actos de corrupción y la Fiscalía investiga a sus funcionarios porque detectó presunta estructura delictiva que pediría dinero a cambio de favores y trámites. Los agentes ingresaron hasta el segundo piso de la Fiscalía Provincial de Manabí y con ayuda de la policía revisaron cada espacio de las oficinas, pero no fue el único inmueble inspeccionado, ya que hallaron más de $4,000 en efectivo en la casa del fiscal que no acusó a Junior Roldán. Desde la Comisión Anticorrupción de Manabí realizaron observaciones a las presuntas irregularidades en el sistema de justicia, ya que en esta investigación aún hay personas detenidas, aunque algunos funcionarios ya rindieron su versión. Funcionarios del Ministerio de Salud confirmaron este miércoles los 2 primeros casos de pacientes con leptospirosis en Guayaquil, y a estos se suman otros 16 registrados en Durán. La Organización Panamericana de la Salud dice que la leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, y el Ministerio de Salud indica que se contagia a través de la piel sumergida en agua sucia o estancada.
La OPS, Organización Panamericana de la Salud, aclara que la transmisión de humano a humano ocurre muy raramente. Este miércoles, un joven fue asesinado a disparos en el centro de Guayaquil frente a decenas de personas que transitaban por el lugar. Muchos de ellos gritaban por una ambulancia, mientras otros solo grabaron el hecho e incluso a la víctima. Se conoce que varios sujetos llegaron a pie a uno de los locales y dispararon a la víctima en la cabeza para terminar con su vida. Los comerciantes y compradores quedaron impactados por este hecho de violencia en un lugar tan comercial y popular en la bahía, donde transitan miles de personas a diario. Sujeto intentó asaltar a una periodista y camarógrafo de Teleamazonas en Durán, quienes estaban preparando un reporte sobre un asesinato ocurrido la noche de este miércoles 1 de marzo. La comunicadora Vanessa Robles, quien ya se enfrentó contra un delincuente mientras grababa un reporte afuera del estadio de Barcelona, relató que este jueves 2 de marzo un hombre los atacó con un cuchillo en la cooperativa 28 de agosto. La periodista estaba dentro del vehículo del canal cuando el ladrón se bajó de una motocicleta y los interceptó e intentó sustraer su celular, la cámara, entre otras pertenencias. El camarógrafo Eddie Robalino enfrentó al delincuente con un palo y el conductor de un vehículo vio el intento de robo y lanzó el carro contra el malhechor, quien huyó del sitio y dejó abandonado el cuchillo. La familia de Paola Ortega dice tener pruebas de una transferencia de $2,000 del esposo hacia uno de los criminales que acabó con su vida, dado que esta transacción se hizo justo después de que ella recibiera 13 puñaladas dentro de la camioneta que abrió con el mando a distancia. Este 2 de marzo se cumplen 2 meses del femicidio ocurrido a inicios del año en Sangolquí, Pichincha. La familia entregará la nueva evidencia a la fiscalía esperando solo justicia. Los familiares dicen que lo más indignante es que este pago lo habría realizado en el instante en el que Paola agonizaba. Argumentando temores de supuesto espionaje y riesgos a la seguridad nacional, la Casa Blanca defiende la decisión de prohibir el uso de la aplicación TikTok en teléfonos gubernamentales. La prohibición solo afecta a una pequeña porción de los más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos. Pero la administración Biden asegura que está trabajando con el Congreso para abordar las preocupaciones de un grupo de legisladores que apoya una prohibición total de la aplicación. El golpe más grande del Partido Comunista Chino, si se permite que TikTok continúe operando en los Estados Unidos, es que les da la capacidad de manipular nuestro discurso social. A la par de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá anunciaron medidas similares. El gobierno chino acusó a Estados Unidos de suprimir a otros países y sus compañías. Y este miércoles cargó contra la Unión Europea. La Unión Europea debe unir sus palabras con hechos, respetar la economía de mercado y la competencia leal. TikTok ha negado haber usado la aplicación para espiar a los estadounidenses. Para organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, la posibilidad de prohibir la aplicación a un mayor rango representaría, según dicen, censura y violación de la libertad de expresión. Así lo plasmaron en una carta enviada al Congreso. Esta legislación vaga y demasiado amplia violaría los derechos de la primera enmienda de millones de estadounidenses que usan TikTok para comunicarse, recopilar información y expresarse a diario. Y pasamos a Grecia, donde el devastador accidente ferroviario que mató a 38 personas y ha dejado docenas más heridas en la madrugada de este miércoles generó la renuncia del ministro de Transporte. A través de un comunicado, Kostas Karamlis dijo que era su deber y lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria de las víctimas, y agregó que asumía la responsabilidad por los fallos de larga data. El ministro visitó la zona temprano en la mañana y se mostró conmovido por el siniestro. Equipos de emergencia ucranianos rescataron a una mujer de edad avanzada este miércoles, luego de que varios misiles rusos impactaran la ciudad de Chasiv Yar, según reportes de las autoridades ucranianas. Esto mientras se mantiene la lucha en el oriente por la provincia de Donetsk y aumentan los llamados a que cese el fuego. La guerra podría terminar mañana, podría terminar hoy, si el presidente Putin así lo decidiera. Él lo empezó, él puede detenerlo.
dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su visita a Uzbekistán, que se da en el marco de la reunión en China entre el presidente Xi Jinping y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, un estrecho aliado de Moscú que hizo público su respaldo a la propuesta del Plan de Paz chino para Ucrania. Bielorrusia ha estado presentando activamente sus propuestas de paz y apoya ampliamente su propuesta sobre la seguridad internacional. Plan que, según Stefan Dujarric, vocero del secretario general de las Naciones Unidas, representa una importante contribución. Creo que todos tenemos la responsabilidad colectiva de hacer lo que podamos para llevar este conflicto a la paz de conformidad con la Carta de la ONU y el derecho internacional. En el tema de buenos oficios, como venimos diciendo desde el principio, los buenos oficios del secretario están a disposición de las partes que están en tensión o en conflicto siempre y cuando ambas partes lleven su asunto al secretario general. Algo que hasta el momento no ha sucedido, explicó Dujarric a La Voz de América, mientras el líder de la diplomacia estadounidense puso en duda la disposición de Vladimir Putin a una salida política. Aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. Rechazo absoluto de organizaciones no gubernamentales contra las propuestas legislativas del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Los activistas cuestionan un paquete de leyes que producen zozobra en esta comunidad. Vemos que cada día más inmigrantes tienen más temor de lo que está sucediendo y las leyes que pueden afectarlos no solamente a ellos personalmente, pero a la familia alrededor. El gobernador propone penas de cárcel si se comprueba contrabando de personas al transportar a un migrante, carácter obligatorio de empleadores privados de verificación digital de estatus, reporte de hospitales sobre costos de atención a indocumentados, entre otros. Los activistas cuestionan que la propuesta tiene carácter federal y con intereses electorales de cara a una posible candidatura presidencial en 2024. Lo que estamos viendo que con todo lo que está decidiendo DeSantis es otra manera en cual él está usando la comunidad inmigrante como una oportunidad de seguir creciendo su campaña. DeSantis afirma que estas medidas deben ser puestas en vigor por la falta de seguridad fronteriza que establece la administración del presidente Joe Biden. Las comunidades migrantes en este momento se unen para defender el derecho de estar aquí en este estado de la Florida. Sabemos que de 10 familias, 9 de ellas van a ser migrantes. Vamos a hacer todo lo posible por tenerlos fuera de nuestra frontera, por tenerlos fuera de nuestro país. Con esa misma contundencia anunció el gobernador de Texas la inclusión del operativo Lone Star como un aspecto de emergencia en la sesión legislativa del estado. Desde que entró en vigencia en marzo de 2021, Texas atribuye a ese operativo 351,000 detenciones y 25,000 arrestos criminales, incluyendo 22,000 relacionados con el tráfico ilegal de fentanilo. Guadalupe Correa, profesora de Política y Gobierno, cuestiona que no se atribuyan esos resultados a agencias del gobierno federal. El número de aprehensiones, el número de personas que quieren llegar a Estados Unidos no está relacionada con las acciones que se hacen dentro del espacio fronterizo, sino por el acceso a los trabajos, inclusive en el estado de Texas. Abbott argumenta que el operativo reviste carácter de urgencia ante la derogación del Título 42, una directriz fronteriza que permite la expulsión expedita de migrantes en la frontera, alegando razones de salud pública. Según los propios cálculos federales, dicen que una vez que se elimine el Título 42, podemos esperar hasta 18,000 personas cruzando la frontera al día. Calculen, eso sería más de 6 millones de personas cruzando la frontera al año. Cifras que los expertos tampoco refutan. Mientras existan las necesidades económicas y la falta de seguridad en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, mientras exista la falta de esperanza y gobiernos inefectivos que están en Venezuela y Cuba, la falta total de gobierno en Haití, vamos a ver que la frontera va a tener una congestión grande. Esta es la ruta que lleva a lo que las autoridades estadounidenses llaman el epicentro del contrabando de fentanilo, las Galitas en el oeste de la frontera sur de Estados Unidos. Por eso los agentes de la Fuerza Estatal de Baja California están siempre alerta. La Policía Estatal tiene la estadística más alta en cuestión de aseguramientos de narcóticos. No son una corporación antidrogas, pues en México esa es facultad del gobierno federal, pero al combatir otros delitos, con frecuencia se topan con traficantes de fentanilo. Son pertenecientes a
a carteles o igual gente que es de manera independiente, ¿no? En 2022, esta droga sintética mató en Estados Unidos a unas 70,000 personas por sobredosis. El cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son responsables de la gran mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos. La directora de la DEA reconoció en una audiencia congresional el papel del gobierno mexicano para detener el contrabando de fentanilo, pero dijo que no hacen lo suficiente. No recibimos información sobre los decomisos de fentanilo, no nos dan información de decomiso de precursores químicos. Este académico se dijo sorprendido por las declaraciones tras el encuentro Biden-López Obrador en enero. Y en esa reunión se llegaron a acuerdos de cooperación. Sin embargo, Clark afirma que en este sexenio los cárteles se han empoderado. Poco ha hecho el gobierno en el combate al lavado del dinero y continúan los niveles escandalosos de corrupción. Vengo de Perú y bueno, estuve de vacaciones en San Andrés y estamos acá desde el día de ayer. Queremos que alguien nos apoye para poder encontrar los cupos para poder viajar a nuestro país y hasta el momento no hay nada. A Hugo León lo acompaña un grupo de 12 personas que han tenido que pasar 2 noches durmiendo en el piso del aeropuerto en Bogotá por falta de un boleto que los regrese a su nación. Lo más lamentable son los bebés que con pañales todavía, ¿no?, en el suelo cambiándolos. Uno viene a vacacionar y se gasta todos sus fondos. Debido a esta situación, más de 18,000 pasajeros se han visto afectados en los aeropuertos del país. El gobierno colombiano adoptó medidas para superar esta emergencia. Hemos venido implementando acciones con otras aerolíneas para que puedan retornar a sus lugares de destino o salir hacia donde van. Necesitamos sí un poco de paciencia, es una medida que llegó inadvertida. La Superintendencia de Transporte anunció la apertura de una investigación en contra de la aerolínea por incumplirle a sus usuarios. Le reiteramos a la aerolínea Viva que es su deber mantener los canales de comunicación con los usuarios y hacemos un llamado para que en forma inmediata procure las soluciones que el contrato de transporte les demanda. Mientras tanto, los pasajeros argumentan que se sienten abandonados por los gobiernos de Perú y Argentina y que sus recursos se agotan para sobrevivir en los pasillos de los aeropuertos. Al consulado y llamamos 3 veces y no nos dieron respuesta, nos decían que no podían hacer nada. Ni siquiera se apersonaron, no dijeron nada, que nos ayuden y que lleguemos a nuestro país sanos y salvos, ¿no? En los últimos 4 años, el 34% de los periodistas nicaragüenses abandonaron la profesión, según revela un reciente estudio de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Lo que los llevó a abandonar el oficio ha tenido que ver con toda la presión política, con toda esta violencia institucionalizada que se ha mantenido sostenida a raíz del 2018. Para el 94% de los 116 periodistas consultados en esta investigación, en Nicaragua el Estado ejerce la censura, debido a que más de 50 medios de comunicación han sido clausurados desde hace 4 años, y los pocos medios independientes que quedan operando han elegido la autocensura. Los periodistas y los directores de medios están prefiriendo abordar otras temáticas que no tengan nada que ver con temas sociales, ni políticos e incluso ni temas económicos. Este 1 de marzo, que se conmemora el Día Nacional del Periodista, reporteros denuncian que la profesión atraviesa el peor momento de su historia moderna, pues además del cierre masivo de medios, más de 100 comunicadores se exiliaron en los últimos 4 años. El gobierno del presidente Ortega lo que quiere es censurar, lo que quiere es imponer el miedo. Ortega siempre tiene planes de seguir atormentando o persiguiendo a los que le incomodan. Sin embargo, el gobierno niega esta realidad y llama a los periodistas mercenarios de la información. Este miércoles, durante una audiencia en la Cámara Baja, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Green, recibió cuestionamientos sobre los esfuerzos de Washington para liberar al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, a lo que ella dijo que la embajada está comprometida y prometió poner el tema sobre la mesa a su llegada a Nueva York. El obispo Rolando Álvarez se negó a salir del país cuando el gobierno de Daniel Ortega liberó y expatrió a otros 222 prisioneros políticos.
El fabricante de medicamentos estadounidense Eli Lilly anunció el miércoles que reducirá significativamente los precios de varios de sus productos de insulina, vitales para más de 7 millones de pacientes con diabetes en Estados Unidos. La insulina costará $21 por su producto genérico y máximo $35 al mes por el de marca. El recorte de Lilly, que se aplica solo a sus productos más viejos, será de un 70% cuando usualmente un frasco cuesta $100, según datos de los CDC. Hacemos un llamado hoy a nuestros socios en la industria de seguros, a los formuladores de políticas del gobierno, a los empleadores que establecen la política de su propio seguro para igualar este nuevo esfuerzo para reducir el costo de la insulina a no más de $35 por mes. Este recorte podría convencer a otras farmacéuticas a bajar sus precios y se produce cuando los legisladores y los activistas presionan a los fabricantes para mejorar la asequibilidad. También el presidente Joe Biden pidió al Congreso que haga algo. La insulina no es nueva. Ha existido durante 100 años. Los últimos avances importantes ocurrieron hace décadas. No hay ninguna razón por la que Estados Unidos de América no pueda permitirse el lujo de tratar a todas las personas con diabetes con la insulina que necesitan para sobrevivir y prosperar. Entre los grupos que más podrán beneficiarse de este recorte del costo de la insulina en Estados Unidos se encuentran los hispanos. Los CDC prevén que más de la mitad de los hispanos adultos en Estados Unidos presentarán diabetes 2 en algún momento de sus vidas. La iniciativa Guns Down Life App del Hospital Lincoln Medical Center y Legal Aid Society se transformó en un salvavidas para jóvenes de comunidades negras e hispanas que son etiquetados como pandilleros por la policía, gracias al programa Embajadores Juveniles que les enseña sus derechos y los motiva a mantenerse alejados de las calles. Me enseñan cómo no asustarme, cómo no actuar de cierta manera, porque hay muchas situaciones en las que las personas actúan de manera errática y hacen que la policía actúe de manera despiadada. Si mantienes la calma y conoces la ley, como lo es proporcionando tu identificación si estás bajo sospecha, y tienes derecho a grabar y guardar silencio. Cerca de 250 jóvenes asisten a clases con mentores que transforman sus vidas. Muchas de las personas con las que nosotros actualmente trabajamos, que forman parte del equipo, antes eran pandilleros y ellos pueden compartir sus historias y sus vivencias y dejarles saber a los jóvenes que no es un camino por el cual quieren seguir. Según Legal Aid Society, la base de datos de pandilleros que maneja la policía es secreta y discriminatoria. Mensajes con palabras como feliz cumpleaños, feliz día de esto, o estaban en ciertas fotos con amigos y tenían puestos vestimentas como chompas o ciertos zapatos de ciertos colores, y la policía interpretó esto como señales y evidencia de que formaban parte de pandillas. Cerramos esta emisión con la espectacular aurora boreal que exhibieron los cielos de Alaska esta semana. Un testigo grabó este video por largo tiempo y así logró estas particulares pulsaciones visuales. Las auroras boreales ocurren cuando el viento solar choca con la zona del espacio que es controlada por el campo magnético de la Tierra y empuja las partículas cargadas hacia la atmósfera. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión. Nos vemos nuevamente mañana en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.